Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy tenemos dos invitados muy importantes. Primero vamos a hablar de economía y agro, y después de política y agro. Estamos en el primer bloque con Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios. Iván, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Iván estuvo hace unos días en el Congreso CREA, fue uno de los expositores, un congreso que abordó diferentes temáticas, pero Iván habló de algo específico relacionado con la actividad agropecuaria, de cómo se relaciona el campo con los demás sectores de la economía. Así que, bueno, Iván, te quería preguntar primero un concepto que vos mencionaste en el Congreso CREA, que es el tema de los activos colectivos. ¿En qué consiste eso? La idea principal con los activos colectivos es entender que individualmente los actores del sector ya encontraron los límites de las herramientas para protegerse de los riesgos sistémicos del negocio. Como individuos ya llegaron al límite. Los forwards, seguros climáticos acotados a eventos puntuales, como helada, granizo, viento, fuego, etc. Y básicamente se manejan con esas dos herramientas para mitigar riesgo precio y riesgo clima. Y aparte tienen algunas mejoras de la calidad en el sistema de procesos con agricultura certificada o certificaciones ISO para mejorar el funcionamiento de la empresa y así disminuir riesgos operativos en la toma de decisiones. Ahora bien, lo que yo quería contarles con los activos colectivos es que hay riesgos sistémicos que el negocio tiene que enfrentar que solamente se pueden enfrentar si construimos juntos un activo, y es un activo porque tiene un valor. ¿Y eso cómo se puede medir? ¿Hay forma de medirlo o es algo en el Congreso usé intangible? dos ejemplos que me gustan mucho. El primero es pasar de la tierra al activo colectivo, área agrícola con propiedad privada para sembrar. La tierra como activo no vale nada. Ahora, el área agrícola demarcada como propiedad privada para sembrar vale alrededor de 270.000 millones de dólares. Ese es el cálculo a 8.000 dólares la hectárea, más o menos, para tirar algún promedio. Y lo mismo le quise explicar a los productores cuando les dije que ellos habían sido la generación que había derrotado a la aftosa. Eso es muy importante, porque no hay que remontarnos a la prehistoria de la Argentina o del sector agropecuario para encontrar un activo colectivo construido comúnmente. La derrota de la aftosa fue un activo colectivo que se puede medir, porque una cosa es el ganado con aftosa, a qué mercados puede acceder, otra cosa es libre de aftosa y otra cosa es un ganado que se puede exportar en mayor proporción. Que eso, si querés, lo dejamos para más tarde. Pero básicamente lo que les dije es, muchachos, el Estado ayudó a coordinar, pero los que vacunaron fueron ustedes. O sea, los que tomaron la decisión histórica de erradicar la aftosa fueron ellos. Y ese activo colectivo se puede medir porque el mercado que entra... el ganado que entra a Argelia o a Egipto vale obviamente muchísimo menos que los 14 dólares el kilo de carne que vale en Alemania con la cuota Hilton. Entonces, esos son los activos colectivos de primera generación. Los que son un acuerdo... se superó una barrera que el ganado tenía aftosa, la Argentina decidió vacunar, tiene... libre de aftosa, con vacunación, y ahora la carne puede ingresar en mercados que pagan eso. La diferencia es... Y la diferencia es eso, ese es el activo colectivo. Entonces lo que le dije es, bueno, ese sería un acuerdo intrasector. Los que estamos adentro del sector nos ponemos de acuerdo sobre algo. No queremos que haya aftosa en la Argentina. Ahora, un acuerdo de segunda generación, o sea, un activo colectivo de segunda generación, sería que nos pusiéramos de acuerdo con distintos integrantes de la cadena de valor y con el gobierno para cambiar el modelo de comercialización, pasar a box beef con marca país y capturar primas de valor muchísimo más importantes. Eso generaría mayor entrada de divisas, mayor pago de impuestos, mayor puesto de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, es una economía más robusta. En términos de lo que es la producción agrícola, los activos colectivos que le quería proponer al sector eran, por un lado, para mitigar riesgos, un seguro todo riesgo, como el que tienen en Estados Unidos o los productores de tomate en el sur de España. O sea, no es una irrealidad, no es algo imposible pensar que Argentina puede tener un seguro todo riesgo. Pasa que se tienen que dar un montón de eventos coordinados entre los productores agrícolas y la industria de seguros para que eso pase. Esas conversaciones... Y también tendría que el Estado
digamos, dictar una política, tener la voluntad política para que eso sí, cambie. Yo creo que ¿no? es un tema más de voluntad política que de presupuesto. Ajá. Los argentinos o los que estamos mirando al negocio norteamericano, hay una tendencia a pensar que es vital el subsidio del Estado norteamericano con el Farm Bill a los seguros, a la industria de seguros. La realidad es que no es tan importante, sobre todo en lo que hace al costo de la prima. Está calculado que el costo de la prima es realmente muy bajo, creo que está alrededor de, si no mal no recuerdo, $20 la hectárea, o sea, $10 el acre. Y el Estado subsidia solamente el 50% del costo. Imagínense lo barato que sería, aún sin el subsidio, un seguro todo riesgo. Entonces, claro, que en la campaña pasada, cuando fracasó la cosecha de maíz norteamericana, digamos, por ese subsidio, finalmente la pérdida, o sea, los productores no tuvieron pérdidas, ¿no? No tuvieron pérdida y muchos tuvieron uno de sus mejores años económicos de la década. Entonces, lo que hay que pensar es, obviamente, es una industria de seguros mucho más robusta, los norteamericanos aseguran todo, con lo cual la compañía de seguros diversifica el riesgo en un montón de actividades económicas, desde el auto hasta seguro de vida, la casa, etc. En medio está todo, ¿no? Pero yo creo que no es fantasioso pensar en un seguro todo riesgo con una franquicia de solamente un 15%, o sea, donde el productor asume las pérdidas entre un 15 y un 20%, si se hace un acuerdo conjunto. Y el otro activo colectivo que les quería proponer era encarar una relación distinta con el sector bancario. El sector hoy tiene yo no sé si un problema, pero definitivamente tiene un cuello de botella de financiamiento. Muchos bancos se retiraron del negocio agrícola, o sea, dejaron de prestarle a productores. Hoy la mayoría de los productores se está financiando o con proveedores, o con la tarjeta de crédito, o con fondos propios, o con disminución de área. Eso es lo que estamos viendo hoy, por eso de hecho los alquileres bajan un 20%. Entonces, lo que yo quería proponer en ese sentido era que teníamos que volver a enamorar al sector bancario y proponerle mecanismos de financiamiento alineados con la dinámica de nuestro negocio. Muchas veces yo he ido a bancos, charlado con oficiales de crédito y me preguntan si no quiero un crédito amortizable mensualmente. Y yo le digo, no estás entendiendo mi ciclo de negocio, te lo tengo que volver a explicar. Pero eso, Iván, vos, digamos, ¿dónde ves el problema? ¿Que es un problema de los bancos o del sector? Yo creo que es un problema de los dos. Hoy los bancos tienen una óptica donde le prestan a los que tienen garantías. Y típicamente en el sector la garantía es el campo donde se produce. Ahora tenemos una disonancia entre esa política y cómo se hace agricultura en Argentina, donde el 70% del área agrícola, entre el 60 y el 70%, se hacen campos alquilados. Entonces, los bancos decidieron retirarse del 70% del negocio. Y lo que es más importante aún, el productor conservador, o sea, el que elige estrategias para estabilizar su flujo de negocios y por lo tanto repagar el crédito, no es necesariamente el que tiene el campo. O sea, puede haber un divorcio entre un productor conservador y un productor que tiene garantías. Entonces, creo que hay que explicarle al sector que hay estrategias para mitigar el riesgo y que por lo tanto tenemos que tener un premio en baja de tasa de interés si seguimos esas estrategias. Y eso es muy fácil, porque yo voy y le digo, mira, área cultivada, 500 hectáreas. Seguros contra eventos puntuales, granizo, que es muy importante, helada, etcétera, etcétera. Tengo todos estos. Tengo menos riesgo que un tipo que no los toma. Bueno, bájame la tasa de interés. Entonces... Ahora, ¿y esto no puede ocurrir que a veces los bancos miran el caso específico de algunas empresas o aplican los mismos criterios de otros sectores a una actividad diferente como el campo? Es evidente que hay empresas que siempre funcionan en todos los sectores económicos como reflejo del sector y puede ser que los bancos estén asustados por algunos casos puntuales. Por otro lado, lo que vos decís es perfectamente al punto que yo quiero llegar. Están mirando a una actividad agrícola que tiene una duración de un año, etcétera, etcétera, como si fuera una fábrica de rulemanes, que tiene un ciclo de negocios de un mes, entre que sacó el rulemán de la fábrica y lo cobró. Entonces, lo que propongo es que entablemos un mejor diálogo con todos los bancos. Necesitamos un sector bancario competitivo en torno a financiar al sector y no 4 bancos como hay ahora que tienen voluntad concreta. Claro. Digamos, ¿ves otros ejemplos de activos colectivos que podrían aprovecharse?
Bueno, yo creo que hay activos colectivos que son tendientes a una especie de bien público o bien club que se están desarrollando en Argentina. El PROSAP ha abierto, por ejemplo, un montón de área agrícola con el programa de irrigación que tienen. O sea, y creo que existe la voluntad de distintos actores del gobierno y de las asociaciones. Particularmente yo creo muchísimo en la voluntad técnica y el espíritu de CREA y de APRESID. Creo que las dos asociaciones están para proponer esas cosas. Otros activos colectivos interesantes serían el compromiso de usar más semilla certificada por parte de los productores, de pago de regalías. Eso generaría uno de el segundo o tercer mercado más importante de semilla del mundo. Y eso redundaría en un beneficio monumental para todos los actores del negocio. Claro, que habría más empresas de la industria. Agregaríamos un montón de valor a la producción porque se usarían más campos para ensayos, etcétera, etcétera. O sea, creo que la diferencia en el cómo hacemos las cosas es central. O sea, un pedazo de carne es igual a un pedazo de carne cerrado al vacío con marca país, o es prácticamente igual. La diferencia es que uno tiene muchísimo más valor agregado y accede a mercados a los que el otro no. Bueno, con las autógamas podría pasar lo mismo, digamos, sembrando con placas, etcétera. Yo creo que la industria va hacia eso, pero tiene un ritmo de adopción un poco más lento, justamente porque el marco institucional es más complejo, digamos, ¿no? Claro. Iván, bueno, les quiero contar que Iván Ordóñez hace poco escribió una nota, le publicaron en una revista no habitual del sector agropecuario, Brando, que a mí me llamó mucho la atención porque era muy ilustrativa sobre cómo trabajaba un productor y cómo era la producción, ¿no? Y me hizo pensar que a veces el campo no comunica bien, hay gente que dice que sí, otros que dicen que no, pero vos lograste hacerlo de una forma bastante curiosa. Contame brevemente. La idea un poco con el artículo, que realmente me divirtió muchísimo hacerlo, y una de las cosas más interesantes es que todos los protagonistas, porque es una historia de un grano de soja desde que se planta, desde que se siembra, perdón, hasta que llega al puerto de Dalian en China y se lo dan de comer un pez. Y todos los actores que intervienen en ese cuento, porque son distintas voces contando todo ese camino, son todos reales. El cosechero, Vivi de la Cruz, que es la gerenta de producción, digamos, de los contratos que hacen a la producción, claro. El camionero, todos. Y yo lo que quería ponerle era carne y espíritu a una historia que para muchísimos argentinos es solamente las divisas que entran al país o no sé, o las hojas secas, el yuyo. Claro, que a veces ocurre muchas veces que se dice que el campo no agrega valor, no tiene, no es industria, se habla de materia prima y como si fuera un sector atrasado, como si estuviéramos hablando de cómo se producía a fines del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí el desafío que tenemos en el agro, en los agronegocios argentinos, es poder contarle a la sociedad lo que hacemos en el idioma de la sociedad. O sea, si nosotros tratamos de abrirnos y de hablar en el idioma en el que nos entiendan, el mensaje llega a la persona que tiene que llegar de la forma en la que queremos que llegue. Entonces un poco fue un intento de alcanzar otro público, como dijiste vos, Brando claramente no es un agropúblico, digamos. Claro, exacto. Y contarles qué es lo que hacemos desde un lugar más ameno y comprensible y con muchísimos paralelos. Por ejemplo, una cosa que me divirtió mucho hacer es toda la producción que exportamos de soja demanda alrededor de 600 barcos Panamax. Todo el helado que se consume en Argentina entraría solamente en 3 barcos Panamax. Entonces, ese gráfico es un poco una idea para que tomen dimensión de toda la actividad económica y de toda la gente que depende de este negocio y todo el valor agregado que tiene el negocio. Exacto. Bueno, Iván Ordóñez, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, muchísimas gracias a vos. Bueno, y los espero en el segundo bloque aquí en Cosechas y Negocios.